Me envuelves hoy con una canción. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. En este día, domingo, estamos transmitiendo en vivo para compartir con ustedes la palabra del Señor. Sabemos de que este mes de agosto a nivel de país se ha declarado como el mes de la familia. Y por qué no en este día hablar sobre la familia. En esta tarde vamos a hablar sobre un tema dirigido a la familia cristiana y también a aquellas personas que se están introduciendo dentro del mundo de Cristo, la vida cristiana, y desean vivir, como decimos, como el Señor lo quiere, como el Señor en su voluntad lo ha estipulado. El tema de esta tarde es el modelo de una familia que vive bajo la voluntad de Dios. Así como lo escuchó, la familia que vive bajo la voluntad de Dios. Vamos a hablar acerca de algunos temas, de algunos tópicos en los cuales vamos a ver y vamos a poder conocer y a descubrir de igual manera si nuestra familia está viviendo bajo la voluntad del Señor. Sabemos que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, qué sé yo, hemos estado todos juntos en casa. Por ya varios meses hemos estado encerrados, compartiendo, algunos de una buena manera, otros pues un poquito ya desesperados por salir. Pero en este tiempo el Señor pues quiere dirigirse a todos nosotros para que nosotros podamos comprobar, dependiendo todo este tiempo que hemos vivido en esta situación, si nuestra familia vive o no bajo la voluntad de Dios, bajo lo que Él estipula, bajo lo que Él desea de las familias cristianas. Quiero compartirles en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, y vamos a ver uno de los primeros puntos de cuál es el modelo de esta familia. Y dice que esta familia en el punto número 1 cree en Él. Vamos a comprobarlo o vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 16 versículo 31, y dice: y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tal y como lo escuchó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En esta escena, si vemos en los versos anteriores, habla acerca cuando Pablo y Silas estaban, detenidos en prisión, y ellos estaban haciendo cánticos al Señor, y ocurrió una manifestación del Espíritu donde las cadenas se habían roto, las celdas se habían abierto, y el carcelero, el hombre que estaba a cargo de protegerlos, de cuidarlos, al ver que no iba a poder detener el escape de los prófugos, se iba a quitar la vida, se iba a infringir daño, se iba a suicidar. Para que esto no repercutiese a su familia en general, prefería morir él antes que el ejército, los romanos tomaran represalias contra su familia, y al morir él iban a decir, bueno, lo mataron y escaparon. Entonces, cuando este hombre iba a quitarse la vida, Pablo y Silas le dijeron, no, detente, no hagas eso, aquí estamos todos, no te quites la vida. Entonces el hombre les dijo, ¿y entonces qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? Y ahí es donde Pablo les dice estas palabras donde acabamos de leer, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Podemos ver, sí, de que esta palabra fue dirigida a ese carcelero, donde él iba, pues, como les decía, a autoinfringirse daño, quitarse la vida. Pero Pablo le dijo, no es necesario que lo hagas, no te tienes que hacer daño, solamente necesitas creer en el Señor y serás salvo tú y tu casa. En ese momento, este hombre, al ver
la acción que estaban haciendo Pablo y Silas de no escapar, sino que de ayudarle a él. Y no solamente a él como individuo, sino que también para su familia. Este hombre aceptó y empezó a creer. Y dice en el siguiente versículo: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Llevaron la palabra de Dios. Llevaron la palabra de Dios a la casa de este varón. Y dice que empezaron a hablar la palabra a todos los que habitaban esa casa, a todos los que vivían en esa casa. El varón, el carcelero, su esposa, sus hijos, qué sé yo, si estaba su suegra, su mamá, qué sé, pero todos los que estaban en esa casa recibieron la palabra del Señor. Y dice en el versículo 33: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida, oiga, qué maravilloso, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. La bendición, la presencia del Señor llegó a esa casa a partir de que el jefe de familia, el carcelero, decidió creer, que es el primer punto que les estamos dando en esta tarde, que la familia, bajo la voluntad del Señor, cree en él. Y este varón creyó en que el poder de Dios podía darle a él la salvación y consecutivamente a su familia. Él creyó. Y dice en el versículo 34 de este mismo capítulo 16: y llevándolos a su casa, los puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Óigalo bien, hermano. El creer en Dios nos trae gozo, nos trae alegría. Aquel varón, por haber creído, por haber recibido al Señor, por haber recibido el bautismo, por haber entregado su vida y la de su familia a las manos del Señor, recibió grande gozo, grande bendición al momento de que él decide creer. Y eso es lo primero que nosotros necesitamos saber como miembros de una familia. Al decir mi familia es cristiana, en mi casa habita el Señor, ¿qué necesito en primer lugar? Necesito creer que es verdad. Necesito creer que Dios está conmigo. Necesito creer que Dios es mi Salvador. Necesito creer que Dios es mi Señor, que Jesucristo murió en la cruz por mí y que Él ha perdonado mis pecados. Necesito hacerlo, necesito creerlo para que mi familia pueda empezar o esté encaminada a vivir bajo la voluntad de Dios. Pero en otro punto de vista, no siempre sucede así. No siempre pasa, no siempre acontece como lo que pasó con el carcelero, que él automáticamente fue a su casa, presentó el evangelio y todos aceptaron, todos creyeron, todos se bautizaron, todos se glorificaron. A veces pasa, hermano, que nosotros tenemos miembros de nuestra familia que no creen. Miembros de nuestra familia que no aceptan, que no reciben, que no son partícipes de esa fe. A veces dentro de la misma familia hay dos bandos: el bando de los que creen en el Señor y los bandos del que dicen que los que creen están locos, y así sucesivamente. Pero ¿cómo debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos hacer nosotros o qué debemos hacer nosotros para ganar a estas personas para que crean, para que empiecen a creer en el poder de Dios, para que empiecen a creer y se conviertan a la voluntad de Dios? Nos da un consejo el capítulo 3 de Primera de Pedro, verso 1. Oiga bien, se refiere en esta lectura, según lo que vamos a leer, se refiere a cómo una esposa debe de comportarse o debe de proceder para que su esposo, que es inconverso, pueda convertirse al Señor. Pero eso no solo aplica con la esposa, aplica con todos en general. Pero dice la lectura:
Tome nota de la lectura. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1, y dice: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados. Oiga, para que los que no creen en la palabra, oiga esto, atención, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahí vemos claramente qué es lo que se necesita para que aquel que no cree, crea o empiece a acercarse al camino. Dice: a las esposas estas personas deben ser ganadas sin palabra. ¿Cómo? Con la conducta. O sea, nuestro proceder, nuestra forma de ser. Dice sin palabra. Usted no necesita hablarle de Dios. Usted no necesita estar con la Biblia diciéndole: la Biblia dice que te vas al infierno. La Biblia dice que el que no cree ya está condenado. No. Dice sin palabra, sino por la conducta, por tu comportamiento. Porque ellos no quieren escuchar palabra. Ellos no quieren leer la palabra. Entonces, ¿cuál es la palabra que tienen cerca? Tu conducta. Lo que tú dices, lo que tú manifiestas, lo que tú proyectas, lo que tú muestras. Esa es la palabra que ellos reciben. Entonces, a través de nuestra buena conducta, de nuestro buen ejemplo, de nuestro buen proceder, es que estas personas empiezan a recibir. Y de repente aquella persona te dice: quisiera que oraras por mí. O cuando tienen culto, yo quisiera acompañarte. Eso significa, hermano, que esta persona está empezando a creer. Que esta persona está empezando a recibir. No juzgando. La palabra del Señor dice: no juzguen para que no sean juzgados. Entonces, a veces nosotros queremos forzar a aquellos a que crean. Queremos forzar a que vayan a la iglesia. Y eso es tal vez un error que cometemos con nuestros hijos a veces como padres. Queremos forzar a que nuestro hijo sea el cristiano ejemplo, y lo castigo, y lo pateo, y lo levanto, y lo arrastro a la iglesia. Pero no es la manera correcta. No es la manera correcta. Si somos responsables por educar a nuestros hijos, por instruir a nuestros hijos, pero no obligues a tu hijo, no castigues a tu hijo, no maltrates a tu hijo en el nombre del Señor. No, eso lo hacían los cruzados en los tiempos antiguos, cuando a pura espada y sangre obligaban a que el pueblo árabe y todas las otras naciones creyeran a la fuerza. Entonces, ¿qué opinaban de Dios? ¿Qué opinaban de Dios esta gente? Decían: no, ese es un Dios asesino, es un Dios de muerte, un Dios que quiere que a la fuerza crean en Él. Asimismo, cuando nosotros forzamos a nuestros hijos, igual a los demás miembros de nuestra familia, donde a veces nosotros no compartimos su proceder, queremos forzarlos y los empezamos a condenar, los empezamos a señalar, les empezamos a decir que se va para el infierno y que no sé qué. Hermano, lo estás alejando, lo estás apartando. Su corazón se va a poner más lejos de Dios. En cambio, si tú tienes una conducta de tolerancia, de amor, de prudencia, y en vez de estar dándole juicio, condenación y señalándolo que es un borracho, que esto, que el otro, hermano, si cambias toda esa estructura, aquella persona se va a acercar a ti y te va a querer escuchar, porque vas a ver de que de tu boca no hay juicio contra él. No hay juicio contra él. ¿Por qué? Porque yo creo en Dios. Porque yo tengo el amor de Cristo en mi vida, y eso es lo que tengo que manifestar en todo tiempo. Si yo manifiesto amor, hablo de amor en todo el tiempo, las personas van a querer escucharme, van a querer estar cerca de mí. Incluso, hermanos, se van a convertir, porque aquí dice, se van a convertir sin palabra, solo con la conducta, con tu proceder.
Así vas a alcanzar que aquellas personas de tu familia, tíos, primos, hermanos, lo que sea, que no han entregado su vida al Señor, quieran tener lo que tú tienes, quieran recibir lo que tú tienes. Y se van a acercar, van a sentir aquella curiosidad, aquel gusanito que le va a comer para poder recibir aquello que tú tienes. Y de esa manera vas a alcanzar que estas personas se conviertan a los pies del Señor. Antes de proseguir, hermano, quisiera que hagamos una oración, una pequeña oración por estas personas. Porque ahora, como les dije, vamos a hablar de la familia. Ya hablamos del primer punto, de creer en Él. Entonces, quiero que oren conmigo ahí en su casa. Yo sé que el Señor, a través de esta palabra, ya les ha mostrado en su mente al hijo, al tío, al primo, al hermano, al papá, a la mamá, ¿verdad? Que ustedes saben que necesita entregar su vida al Señor. Entonces vamos a pedirle al Señor en esta tarde, a que a través del tiempo que nos conceda en esta transmisión, estas personas puedan sentir a través del mensaje, puedan sentir a través de la oración que el Señor los está esperando y que el Señor quiere cambiar sus vidas. Le invito a que ore conmigo en este momento. Padre y Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites a través de esta transmisión poder llegar a la casa de cada uno de mis hermanos y hermanas que nos observan, Señor. Padre, de igual manera, de una forma indefinida, aquellos que van a volver a ver esta transmisión, Señor, que pueda ser de edificación para sus vidas. Señor, en esta tarde ponemos delante de ti la vida de cada una de las familias, Señor, representadas por cada una de las personas que nos están viendo. Señor, que tú puedas hacer la obra, que tú puedas dar la palabra, que tú puedas dar la respuesta a la pregunta, que tú puedas dar la respuesta a la duda, Señor, que hay, Padre. Que tú puedas conceder, Señor, esa revelación para que aquellas personas que están deseando, Señor, que sus familias se conviertan, que sus casas, Señor, sean casas llenas de tu presencia, de tu gloria, Señor, lo puedan hacer. Padre, te doy gracias por permitirme, Señor, ser el instrumento para manifestar tu palabra en esta tarde. Bendice cada familia, Señor, bendice cada hogar, bendice a cada varón, cada mujer, niño, niña, joven, Señor, en el nombre de Jesús. A ti te damos la honra y la gloria también por aquellos, Señor, que aún no creen. Tú puedas extender tu mano poderosa allá donde ellos estén y los inquietes, Espíritu Santo, los inquietes, Señor, a poder buscar tu presencia y tener esa comunión en la familia. En el poderoso nombre de Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén y amén. Así, hermanos, continuamos con la palabra. Ya les dije que el primer requerimiento o el primer principio que tiene la familia que vive bajo la voluntad de Dios es que creen en Él. Creen en Él. El segundo, hermano, el segundo principio de esto es que esta familia vive la palabra del Señor. Uno cree. Segundo, vive la palabra. Vive la palabra. Vemos en el libro de Deuteronomios, capítulo 6, hermanos, versículo 6. Dice lo siguiente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué palabra? ¿De qué palabra está hablando? Obviamente de la palabra del Señor. Hermanos, nosotros como hombres de familia, madres de familia, debemos de vivir esa palabra en todo momento. Dice que la palabra debe estar presente. ¿Dónde? En nuestro corazón.
La palabra del Señor debe estar presente en todo momento en nuestro corazón y debe ser manifiesta o debe ser proyectada. ¿En qué momento? Da prioridad. En primer lugar, dice, la repetirás a tus hijos. Padre, madre que me está escuchando, dice en primer lugar, después de tenerla en mi corazón, yo voy a repetirla a mis hijos. La repetirás a tus hijos y hablarás de ella, dice, estando en tu casa. ¿A dónde les voy a hablar a mis hijos referente a la palabra del Señor o de la palabra del Señor? No en la iglesia, porque ahí pues lo hace el pastor, lo hacen los líderes. Dice, en tu casa hablarás de la palabra del Señor, en tu casa a tus hijos. De esto, hermano, dice un proverbio, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Así dice la palabra del Señor, apoyando lo que le estaba diciendo en esta ocasión a Josué. Que instruye a tus hijos, háblale a tus hijos de la palabra del Señor. No dice oblígalos, no dice fórzalos, no dice castígalos si no te escuchan, no dice golpéalos, sino que dice hablarás o repetirás estas palabras a tus hijos en tu casa. En un tiempo, ¿en qué momento puedo yo hacerlo? A la hora de dormir. Generalmente se ha visto, ¿verdad?, que en algunos lugares, generalmente pasa en las películas, ¿verdad?, que cuando el niño va a dormir, el papá le cuenta un cuento, le lee un libro de cuento para que el niño se pueda dormir. Usted puede tomar una rutina de, en vez de leerle un cuento, léale un texto bíblico o léale un capítulo, una historia bíblica. Hay muchas historias bíblicas que a los niños les encanta escuchar para dormir. Léales esa historia bíblica. Canten cánticos, porque no solo palabra, hay alabanza también. La alabanza ministra, la alabanza edifica, la alabanza transforma. Si usted en su casa, en vez de tener que digo yo, música que no edifica, música que no ayuda en nada, que más bien es ruido, si usted cambia a alabanzas, a música que edifique, a música que lleve un mensaje, a música que ponga en qué pensar referente a la palabra de Dios, eso te va a ayudar y te va a edificar. Dice que esa palabra debe ser vívida, no solamente, como dice aquí, a tus hijos. También debe transmitirse a tus vecinos, al andar en la calle, dice, al levantarte, al acostarte. Esa palabra debe estar siempre delante de tus ojos. O sea que yo tengo que tener una lectura continua de la palabra del Señor. En todo momento, dice, debe estar como frontal entre tus ojos. El frontal es así, sí, yo viendo todo el tiempo, meditando en esa palabra. ¿Para qué? Para que esa palabra llene mi vida y yo pueda tener algo que dar a todos aquellos que están cerca de mí y de mi familia. Entonces, hermano, debo vivir la palabra. Debo hacer de esta palabra viva en mi casa y en mi familia. Vemos enseguida el tercer punto o el tercer principio. Dice que uno es que cree, el primer punto, recuerdan, que cree en el Señor. El segundo, vive la palabra. El tercer punto, hermano, dice que estas familias obedecen la palabra. Una cosa es vivir la palabra y otra cosa es obedecer la palabra. Y déjeme decirle, hermano, que en obedecer la palabra, dice el libro de Mateo, capítulo 7, verso 24.
dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y dice el siguiente verso: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hay dos cosas si pudieron apreciar en esta lectura, en donde obedecer la palabra. Dice el primer principio de obedecer la palabra del Señor, dice: y aquel, dice, que oye y hace. Oye y hace. Es el primer principio de la obediencia. Oír la palabra y hacerla. Dice que cuando hacemos esto, el Señor nos compara como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Sobre la roca. ¿Por qué? Porque yo creo en Dios. Yo vivo la palabra. Yo obedezco la palabra. Entonces soy firme. Mi casa está firme, fundada sobre la roca. Pero dice lo siguiente, que también pasa en muchas familias cristianas, que conocen de Dios, saben de Dios, saben que Dios tiene poder, saben que Dios puede sanar a los enfermos, saben que Dios puede cambiar muchas cosas, pero no lo hacen, no lo creen, no lo viven, solo tienen el conocimiento. Y dice la palabra del Señor aquí en el libro de Mateo, en el 26, dice: y aquel que oye estas palabras y no las hace, ahí no las hace, es un hombre insensato que tiene a su familia vulnerable, que tiene a su familia en peligro. Porque, hermano, las pruebas, los problemas, las situaciones de adversidad vienen. Aquí ven que la lluvia vino sobre el que estaba en roca y la lluvia vino sobre el que estaba en arena. Pero el resultado final es diferente. El que estaba en roca dice que ni se inmutó. No pasó nada. Dice que si vino la lluvia, golpeaban las olas, el río se desbordó, pero su casa seguía firme sobre el fundamento de la roca, que es Cristo Jesús. En cambio, aquel que sabe, aquel que oye, pero no hace de ninguna manera, no lo muestra, no lo proyecta, no lo manifiesta. Dice que aquel que oye y no hace, no cumple, no obedece, no sigue la palabra del Señor, es insensato. Y a ese también viene el problema. ¿Y qué pasa? Cuando el problema viene la lluvia, vienen las olas, viene la adversidad, y dice que su familia es destruida en el primer problema. Su familia se divide, su familia se separa, su familia se fragmenta y su fe muere, su fe desfallece, su familia es un caos, su familia está fragmentada y destruida porque no obedecen la palabra del Señor. Porque les decía, no es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. No es lo mismo, hermano. Porque hasta el diablo sabe de Dios, los demonios saben de Dios, incluso hasta ellos saben un poco más de nosotros a veces. Saben cuál es el poder que tiene, saben la autoridad que tiene, saben el señorío que tiene, pero no creen en que Dios pueda hacer algo por ellos.
En cambio, usted y yo tenemos ese privilegio de que no solo podemos conocer a Dios, de que no solo sabemos del poder de Dios. Hermano, usted y yo vivimos en carne propia el poder y la misericordia del Señor en cada despertar, de cuando usted se levanta, cuando usted respira y abre sus ojos. Eso es un acto de misericordia pura de Dios. Entonces, hermano, las familias que viven bajo la voluntad de Dios creen en Dios, viven la palabra, obedecen la palabra. Hay muchas familias, hermanos, que lamentablemente viven en apariencias. Ponen rótulos de que este hogar es cristiano, aquí vivimos los hijos del Señor, o hay alabanza, ¿verdad?, en la radio. Y cualquiera que oye, cualquiera que escucha, dice, wow, allí pues aparentemente hay una familia cristiana. Pero hermano, dentro de esa casa hay problema, hay pleito, hay contienda, hay discusión, hay discordia, hay violencia. Porque eso es lo que está pasando en estos tiempos, hermano. Ninguna familia está exenta de poder pasar por esa situación. Como dice un dicho, no diga de esta agua no de beber porque ya te tomaste 3 litros ya. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Las primeras 3 cosas que estaban viendo, y faltan otras más adelante. Debemos de buscar, en primer lugar, hacer un cambio en mí. Porque Dios dice, es mejor la obediencia que 1000 sacrificios. Obedece a Dios en todo. Esposa, esposo, sométase a su marido. Esposo, escuche a su esposa, bendígala. Hijos, honren a sus padres, honren a su madre, para que tengan largos días y les vaya bien en la vida. Esas son las promesas que dice el Señor. Pero si nosotros no obedecemos, si nosotros no escuchamos, si nosotros no hacemos, nuestra familia va a ser como la casa del insensato, que vino la ola, vino la tormenta, y en el primer problema, en la primera necesidad, desapareció la familia. Cada quien agarró por su lado, cada quien buscó cómo resolver. Porque hay casas que viven así fragmentadas, donde la esposa tiene su área o lo que quiere, el esposo lo suyo, y los hijos en medio viendo quién es el que le para bola, si mi mamá o mi papá, no sé. Pero todo está en que en un momento nosotros dejamos de hacer. Porque como les dijo, les repito, en el versículo 24 dice, aquel que oye y hace es sabio, pero aquel que oye y no hace es insensato. En otras versiones dice tonto. Entonces, ¿qué quiere para su familia? ¿Qué quiere hacer? No permita, hermano, que su familia llegue a la ruina. No permita, hermano y hermana que me está escuchando en esta tarde, que su familia caiga en caos y en ruina. Seguimos en el siguiente punto, hermanos. Siguiente principio que está en el libro, igual Josué capítulo 24. Lo vamos a buscar. Josué capítulo 24, versículo 14. Y este versículo nos hace formular la siguiente pregunta. ¿A quién sirves? ¿A quién estás sirviendo tú? ¿A Dios o al mundo? ¿Al trabajo? ¿Al dinero? ¿Al TikTok? ¿Al YouTube? ¿Al Facebook? ¿Al Twitter? Porque hay gente que vive de esto.
¿qué sirve de esto? Por cada like que usted le da o por cada vez que usted se agrega a una página de esa, a esas personas le dan dinero. ¿Y usted qué gana a cambio? Nada. Nada. Entonces, ¿a quién sirve usted? Leemos lo que dice Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová. Oiga lo que sigue. Temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y dice, y quitad de entre vosotros, oiga bien, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y serví a Jehová. Olvídate de todas las cosas del pasado. Olvídate de todas esas cosas ancestrales, de que le ponía una candelita a no sé qué. Olvídate de esas cosas, dice el Señor. Sirve al Señor, sirve a Jehová, sirve a Dios. Dice aquí en el libro de Josué 24:14 que a quien nosotros debemos de servir es al Señor. Debemos de servir al Señor en todo momento, en todo tiempo. ¿Cuándo y de qué manera? Dice, hermano, escúchelo bien. Quiero compartirlo con usted, igual con aquellas personas que van a ver en retransmisión esta grabación. El secreto, escúchelo bien, el secreto de una familia bendecida está en servir al Señor. Se lo repito nuevamente, el secreto de una familia bendecida está en servir al Señor. Entonces, Josué nos está mostrando aquí el panorama que nosotros debemos y necesitamos servir al Señor en todo momento, en todo tiempo. Servirlo en la iglesia. Hay iglesias pues donde se recogen las sillas, se lavan los baños, se barre, se trapea, incluso en transportar a un hermano, ¿verdad? A un miembro que está cerca de donde yo vivo. Yo tengo un vehículo y puedo llevarlo. Ahí yo estoy sirviendo, estoy ayudando. Hay un hermano que está necesitado y yo puedo ayudarlo. Ahí estoy sirviendo, yo estoy ayudando. Hay una, ¿cómo se llama? Convocatoria de oración, ayuno y cosas. Yo estoy sirviendo, estoy ayudando. Y de esa manera, hermano, yo estoy contribuyendo a la expansión del ministerio. Pero no solo debo servir yo como individuo en particular. Debo involucrar a mi familia. Debo hacer que el servicio que hagamos para el Señor sea en familia. Sea en familia. Yo por casi alrededor de, yo tengo casi 15 años de estar sirviendo al Señor aquí en San Pedro Sula, ¿verdad? Aparte de 10 años más que estuve fuera de San Pedro Sula, pero en los 15 años que yo he estado aquí en San Pedro Sula, sirviendo al Señor, lo he hecho al lado de mi familia, mi esposa, a mi lado, ¿verdad? En la alabanza y cosas así. Sirviendo al Señor. Cuando hay un viaje misionero o algo así, ella me acompaña, mi familia me acompaña. Y ahí estamos nosotros buscando eso. Porque esas cosas, hermano, hacen un fundamento de formación, un fundamento formativo para tu familia. Y hermano, yo sé, yo puedo tener la seguridad que aunque mis hijos en un momento se aparten tal vez de mí, ellos van a recordar esas cosas. Por ejemplo, mi hija mayor ha compartido conmigo ya de viajes misioneros a su corta edad, a su temprana edad. Ya ha estado ya en un lugar
como dicen, comiendo de hornilla, durmiendo en hamaca y cosas así, viviendo lo que se vive en las misiones, viviendo lo que un verdadero siervo del Señor, un soldado de Cristo debe padecer. Ella lo conoce y ella afortunadamente ha visto que tiene ese corazón de compasión, de misericordia, de ayudar, de darme ideas y cosas y decirme hay que hacer esto, hay que hacer el otro, a mí me gustaría hacer así. Bendito sea el Señor. ¿Pero por qué? Porque hemos inculcado en ellos el servicio. Hemos inculcado en ellos el servir. Y como les decía, dentro del creer está la conducta, está el ejemplo. Nuestros hijos no necesitan que todo el tiempo yo le esté replicando que se viera al infierno, que si no sigue al Señor se va a perder y que yo me voy para el cielo y que vos te quedás. No. Mi conducta. Ellos están viendo. Los hijos siguen los pasos de sus padres. Y si los padres enseñan un buen camino, una buena trayectoria, créame que los hijos van detrás. Van detrás. Porque a veces mis hijos, dirán algunos, ¿por qué mi hijo se separó? ¿Por qué mi hijo se perdió? ¿Por qué hice mal? ¿Qué hice mal? Tal vez en primer lugar, hiciste lo que creíste que era correcto. Hiciste lo que pensaste que debías hacer. Hiciste lo que sentías que era correcto, pero no tenías ningún conocimiento alguno de cómo orientar, de cómo educar a tu familia, de cómo orientar a tu familia. Pero cuando tú empiezas a vivir, hermano, bajo la voluntad de Dios, empiezas a decirle al Señor, Señor, guíame, Señor, instrúyeme, Señor, muéstrame. Yo voy a obedecer. Yo quiero servir. Cuando tú empiezas a servir a Dios, cuando tú empiezas a obrar y a actuar conforme a la voluntad de Dios, Dios se encarga de todo lo demás. Porque Él nos da una promesa, hermano, que yo la vivo constantemente, día a día, hasta el sol de hoy, como dice. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero no solo, ahí está el error de muchos. Lo hacen solos. Hermanos, si tienes familia, debes de buscar el reino de Dios en familia. Involucrarlos a todos, a todo tu núcleo familiar. Algunos han cometido el error de que dicen, no, es que yo soy el líder de esto y es mi responsabilidad y si quieren venir conmigo vengan y si no, pues no. Estás haciendo mal. Debes de negociar. Debes de buscar un punto medio. Debes de buscar una alternativa. Debes de buscar una estrategia de cómo involucrar tu familia. Cómo yo puedo involucrar a mi familia, a mi núcleo familiar en el ministerio que el Señor ha puesto en mis manos. Porque el ministerio no solamente es el que desarrollas en la iglesia. El primer ministerio que está en tus manos es tu familia. Tu familia. Y no puedes desarrollar. No puedes decir que eres un buen ministro. No puedes decir que eres un buen siervo si tienes un asco de familia. No lo eres. Si lo has pensado, no lo eres. Yo te lo digo, no lo eres. Porque el primer ministerio y más importante dentro de nuestro servicio como hijos de Dios es nuestra familia, porque dice la palabra que los hijos son herencia del Señor. Y si estás mal usando tu herencia, si estás descarriando tu herencia, si estás destruyendo tu herencia, eres mal ministro, eres mal siervo, eres mal siervo. Por mucho que hagas en la iglesia y todo, tu casa está destruida. Tu casa está destruida. No puede ser así. Debes de llevar tu familia contigo. Debes de involucrar tu familia contigo. ¿De qué manera? Debes de buscar la estrategia. Debes de crear las formas. Debes de crear los métodos de involucrar a tu familia lo más posible para que ellos estén contigo sirviendo al Señor. No siempre, ¿verdad? Vas a tener a tu familia contigo en todo momento. Pero sí tu familia
en el corazón, en el espíritu, van a decir, ok, no podemos ir contigo, pero estamos contigo, vamos a orar por ti. Qué hermoso siento a veces yo cuando pasan cosas, cuando pasan situaciones. Una vez hace algún tiempo atrás pasó una situación donde mi hija menor, la más pequeña, estaba enferma, tenía una gran fiebre, aquello. Y yo pues, como ministro del Señor, como hijo del Señor, iba a proclamar lo que dice en la Escritura, donde dice que hay que ungir al enfermo con aceite, orar por él para que el Señor perdone sus pecados y sane su enfermedad. Y cuando yo estaba dispuesto a hacer eso, estaba mi esposa, estaba yo, estaba mi hija mayor. Y cuando íbamos a hacer eso, algo maravilloso, hermano, algo maravilloso que solo recordarme casi me conmueve un poco. Mi hija mayor me dijo: papá, perdona que me quede sin palabras, pero es que me conmueve el recordar esto. Mi hija me dijo: papá, dice el Señor que yo soy la que debe de orar por ella. Dame el aceite a mí. El Señor me dijo que yo soy la que tiene que orar por ella. Créame que, bueno, como le digo, estoy conmovido de recordar eso, pero créame que en ese momento yo sentí, wow, no podría explicarlo. Un orgullo grande, un orgullo inmenso. Que mi hija me dijese eso. El Señor dice que yo debo de orar por ella. Y yo pues, como en obediencia, ¿verdad? Dije, claro, hija, si el Señor lo dice, lo harás, así lo harás. Y ella lo hizo. Y el Señor se manifestó. A la niña se curó, la niña se le quitó la enfermedad que tenía en ese momento. Pero todo eso se logra, hermano, sirviendo al Señor juntos, en obediencia, en amor, en armonía. De esa manera podemos alcanzar eso. Porque en otro fuera de que, ¿cómo te pones a creer que vos vas a orar si vos sos una cipota, una guirra? Yo soy el adulto, yo soy el que tiene que hacer. No, hermano, deje que sus hijos se desenvuelvan, deje que sus hijos desarrollen, porque Dios en este tiempo, hermano, dice que los jóvenes, Él va a usar a los jóvenes. Dice que los ancianos tendrán sueños, los jóvenes visiones y así. Entonces, hermano, la palabra se está cumpliendo en este tiempo. La palabra se está cumpliendo en este. Yo no me esperaba eso, pero igual, o sea, wow, yo dije, el Señor se está manifestando. El Señor está obrando en mi familia. El Señor está obrando en mis hijas, en mi hijo, en mi esposa. No ha sido fácil, no crea que igual. Nosotros pues tenemos todas las alternativas, todas las respuestas, pero nosotros buscamos servir a Dios en familia, en armonía. Y dice el versículo 15, para cerrar este punto, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serviráis, si a dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Oiga esta palabra: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso dijo Josué. No me importa en quién quieres creer, a quién quieres servir, qué quieres hacer, pero mi casa y yo servimos al Señor. Es algo que debemos declarar en todo momento, en todo tiempo, de que mi casa y su servidor. Es una declaración que le hago: mi casa y su servidor servimos a Dios. Donde Él nos mande, lo que Él nos diga, lo que Él ponga, nosotros, como decimos, sí y amén. Aquí estamos, Señor, para servir. Me encanta mucho un cántico
Perdone que haga mucho rodeo, pero me encanta un cántico donde dice que aunque el mundo se olvide de tu ley, yo de ti me acordaré. De ti me acordaré. Y no importa que los hijos de Eli te ignoren, siempre habrá un Samuel para adorarte. Ese Samuel tiene que ser usted. Ese Samuel tiene que ser usted. A pesar de que el resto de tu familia esté apartada, a pesar de que los demás estén lejos, a pesar de los demás no quieran creer, ese Samuel debe ser usted. Usted debe de escuchar la voz, usted debe de manifestar la palabra para hacer que esa familia se junte, se una y sirva al Señor. Vemos en el siguiente punto, hermano. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 27. Les voy a leer una versión diferente a la de la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera, hermano: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo os doy es un regalo que el mundo no les puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. El quinto principio de una familia que vive bajo la voluntad de Dios es que vive en paz. Vive en paz. Recapitulando, recuerda, debemos de creer, debemos de vivir la palabra, debemos obedecer la palabra, debemos de servir a Dios. Y 5, debemos vivir en paz. Debemos de tener una casa llena de paz, libre de conflicto. Cuando esta casa, como dice, una vez leí algo ahí, dice, donde hay esto está el otro, y donde está el otro está el otro, pero dice, donde está el Señor no hace falta nada. Parafraseándose, donde está el Señor no hace falta nada. Y si el Señor está en tu casa, la luz de Dios está en tu casa, las tinieblas no pueden hacer nada, no pueden prevalecer. Porque, hermano, el conflicto, la pelea, el pleito, las contiendas son producto de las tinieblas. O sea, hay tiniebla, hay oscuridad dentro de tu casa. Y tienes que erradicarlo, tienes que arrancarlo, tienes que moverlo de tu casa. ¿De qué manera? Como dice el Señor, a través de ese regalo que Él nos quiere dar, que es la paz. Una paz que trasciende, una paz que abunda, una paz que permanece. Dice en el libro de Proverbios, hermano, capítulo 17, versículo 1. Dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Hermano, ¿de qué me sirve a mí tener mi casa que revienta de comida, la refrigeradora que no se puede ni cerrar de comida, pero no poder disfrutar de esa comida en paz? Porque hay problemas, porque hay pleito, porque hay diferencia, porque hay contienda. A veces en casas he visto yo situaciones, hermano, no le miento, donde hey, ese jugo es mío, cuidadito me lo toca, ese churro es mío, cuidadito me toca la chuleta. Y, o sea, hay comida pero nadie se la puede comer. Increíble. Pero sí pasa, hay casas así, donde hey, yo compré la quincena, así que por favor. No hay paz. Hay pelea. Pelean por todo. Pelean hasta porque la luna salió llena, o
pelean porque el zapato era de otro color, hay celos, hay rencillas, hay pleito, hay luchas, hermano. Y créanme que esto a veces causa que los hijos, que es lo que yo he visto en mi experiencia, odien. Escúchalo bien, que los hijos odien el evangelio, que los hijos odien la iglesia, que los hijos detesten que les hablen de ser buenos, que les hablen de que Dios es amor, que les hablen de que Dios es paz, de que Dios es consolador, de que el Espíritu Santo, eso para ellos es basura, perdónenme que lo diga, pero ellos llegan a pensar esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no hay paz en sus casas. No hay un tan solo día en que ellos se levanten y no vean un conflicto, en los que ellos se levanten y no vean un pleito. Hermano, eso mata espiritualmente a los jóvenes, a los hijos. Su espíritu muere porque no hay amor. ¿Y qué dice el libro de San Juan? Primera de Juan. El que es nacido de Dios, tiene amor, porque Dios es amor. Y aquel que no tiene amor no puede ser nacido de Dios, hermano. Entonces, en una casa donde hay pleito, donde hay conflicto, donde hay contienda, no hay amor. No lo hay. Lo que hay es tiniebla, lo que hay es discordia. Ahí tienen no sé cuántas legiones de demonios que hay que sacar. Pero ¿cómo? ¿De qué manera las voy a sacar? ¿De qué manera las voy a expulsar yo de mi casa, de mi hogar? Cuando yo digo, me entrego al Señor. Aquí ningún demonio, aquí ningún pleito, aquí ninguna discusión más va a interrumpir, va a destruir o va a degradar lo que yo estoy haciendo por mi familia. Y entonces de esa manera necesito yo entregarme al Señor. Necesito yo, como les decía desde un principio, tomar la decisión y luchar por mi familia. Es lo que tenemos que hacer. Debemos de luchar por nuestra familia. Si mi esposa no quiere, bueno, yo voy a empezar, pero alguien tiene que empezar, alguien tiene que iniciar. Alguien, como dice la escritura, tiene que ponerse por brecha, tiene que poner el pecho y decir, aquí van a pegar los golpes. Pero a mi casa no vuelve a pasar el mal. En mi casa no vuelve a haber conflicto. Y ver la manera de manifestar y llegar desde el primer punto. Hermano, debo empezar a creer que soy un hijo de Dios. Debo de empezar a manifestar la palabra, obedecer la palabra, servir. ¿Para qué? Para que mi casa esté en paz, para que haya paz. Debo de dejar de que, como decía un pastor, las aves de rapiña, todos esos malos pensamientos, todas esas malas cosas que vienen y me perturban, no hagan nido en mi cabeza, arrancarlas de mi cabeza, moverlas, despojarlas y solamente, como dice la escritura, tener en mi frontal, delante de mis ojos, la palabra de Dios. Mientras más medito en la palabra de Dios, mientras más busco yo la presencia de Dios, esa negatividad, esa oscuridad, esas tinieblas no pueden hacer nada en mi casa. No pueden hacer nada en mi familia. Aunque venga el chisme de afuera y me diga, mira que yo vi a tu marido, qué bueno que lo viste, yo hablo con él. O mira que vi a tu mujer, qué bueno que la viste, yo hablo con ella. Pero no permita que el enemigo te perturbe, te quite la paz, te quite la seguridad. Porque si el Señor te ha dado una familia es para bendecirte, no para que pases amargado, no para que pases afligido, no para que pases frustrado. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Dice, para nosotros los hombres, el hombre que haya esposa, dice, obtiene su corona. Dice, bendecido, bienaventurado aquel hombre, dice que como aljaba llena de flechas, son sus hijos.
Son bendición, hermano. La familia es una bendición. Y debemos de entender eso. Porque si usted no entiende, usted no comprende, no capta que la familia es una bendición, hermano, no la va a ver como tal. No la va a ver como tal. Y no va a tener paz. No va a tener calma. No va a tener seguridad. Porque igual, como les decía en la lectura anterior que vimos, que vienen los problemas. Problemas que van a haber. Situaciones adversas van a haber. Necesidades van a haber. Las enfermedades van a venir. Los conflictos van a venir. Pero si nosotros vivimos en la paz del Señor, vivimos en la presencia del Señor, nuestra casa está fundada en roca. En roca, hermano. Y van a rebotar esos golpes. Va a rebotar ese ímpetu, pero mi casa permanecerá. Mi casa se mantendrá firme. Y en vez de hacer que mis hijos odien el evangelio, y en vez de hacer que mis hijos detesten la iglesia, aborrezcan que les hablen de bendición, van a escuchar, van a estar prestos. Y más bien ellos son los que van a hablar, los que van a manifestar, los que van a proyectar de que tu casa es una casa de bendición. Porque igual nosotros, dice la Escritura, no debemos exasperar a nuestros hijos. Hagamos, hermanos, que nuestros hijos se sientan orgullosos de nosotros. Hagamos, hermanos, que nuestros hijos sientan, ¿qué les digo? Se sientan en bien de que les hablen de sus padres. Que lo que digan de sus padres sean cosas buenas, sean cosas que edifiquen. Esa es nuestra responsabilidad. Siguiente punto, hermano. Ya estamos casi terminando. Sé que es un mensaje intenso, ¿verdad? Pero es la palabra del Señor y quiero compartirles cada cosa que el Señor me ha dado para compartir con ustedes en esta tarde. Y seguimos en el sexto punto. Y dice que la familia bajo la voluntad de Dios es una familia que ama y perdona. Escúchelo bien, es una familia que ama y perdona. No todas las familias, oiga, todas las familias, incluyéndome, tenemos defectos, tenemos errores, tenemos fallas, pero ahí está como les diría, la situación de la familia, que debemos de aprender a perdonar, debemos de aprender a amar y debemos de aprender a convivir con estas fallas y solventarlas, ¿verdad? Para ser mejores cada día. Porque a eso nos ha llamado el Señor, a buscar la santidad, a buscar la perfección, porque no somos perfectos. Debemos de luchar cada día y debemos de buscar en cada momento alcanzarla como tal. Dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Dice lo siguiente: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Oiga, ámense. Familia, deben de amarse los unos a los otros. ¿De qué manera? Dice, profundamente. Gracias a esa palabra, debo amar a mi familia profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Aunque hayan problemas, aunque hayan adversidades, si yo amo a mi familia, yo doy la vida, estoy dispuesto a dar la vida por mi familia. Cualquier falla, cualquier error, cualquier tropiezo que haya, va a ser cubierto por el amor. Va a ser cubierto, va a ser oculto por el amor que el Señor ha puesto en mi vida para con mi familia. Eso es lo que nosotros debemos de promulgar en todo momento. En este tiempo, se lo digo, vivimos situaciones donde en muchas casas, las jovencitas salen embarazadas antes del tiempo.
En algunas familias sucede de que maltratan a la muchacha, la señalan, la juzgan, le dicen un montón de cosas ofensivas, la hacen sentir mal de lo peor. Algunas pues en algunas situaciones se han quitado la vida. Otros pues toman decisiones de matar a la criatura que traen dentro de su vientre a través de un aborto y cosas así. Pero cuando esto pasa, hermano, cuando estas cosas pasan, dice, el amor cubre multitud de pecados. Debemos de pensar, ¿qué haría el Señor Jesucristo en mi lugar? Recuérdense cuando aquella mujer iba a ser apedreada, matada, la iban a matar a pedradas por el acto que había hecho, ¿verdad?, de pecado. Y vino el Señor y dijo, aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y saben el resto de la historia. Entonces, hermanos, si un miembro de nuestra familia, quien quiere que sea, ya sea la jovencita, o sea nuestros hijos, o qué sé yo, comete un error, recuerde esto: la familia que vive bajo la voluntad de Dios ama y perdona. ¿Por qué razón te digo esto? Porque si tu hijo comete un pecado, eso no le quita a él de seguir siendo tu hijo. Él sigue siendo tu hijo. Ella sigue siendo tu hija. Él sigue siendo tu esposo. Ella sigue siendo tu esposa. Él sigue siendo tu hermano, tu hermana. El pecado, hermano, no te quita la posición dentro de tu familia. Lo único que hace el pecado es que te mancha. El pecado muestra tu debilidad. El pecado muestra tu punto flaco. Entonces, como familia que ama, como familia que perdona, nos compete cubrir. Porque la persona que pecó, la persona que dañó, la persona que cometió el error está vulnerable. Está desprotegido, está desnudo prácticamente ante el mundo. Y si nosotros como familia venimos y empezamos a señalar, esa es una cualquiera, o ese es esto, o el otro, o aquello, o sea, ¿qué voy a esperar del mundo si mi familia es la primera que me rechaza? Si mi familia es la primera que me tira a la basura, ¿qué voy a esperar? ¿Qué voy a esperar? ¿Creen que yo voy a pensar de que Dios me ama si mi familia me odia? No, hermano, de ninguna manera. ¿Creen que yo voy a pensar que Dios es bueno si mi familia me rechaza? ¿Creen que yo voy a pensar que Dios existe o qué sé yo, o quiere algo conmigo si los que supuestamente me aman y me dieron la vida me tiran a la basura, me tiran al olvido, me señalan, me juzgan, me quieren matar, qué sé yo? Porque hay madres que dicen, hubiera preferido parir un rollo de alambre y tuviera un buen cerco a tenerte a vos. Cosas así hirientes, dolorosas, hermano. Eso no debe existir en una familia bajo la voluntad de Dios. Dice que la familia debe amar y debe cubrir los pecados. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Debemos de perdonar. Así como Cristo nos perdonó a nosotros, debemos de perdonar a todos dentro de nuestra familia. Debemos de ser conciliadores. Porque ¿cuántos no recuerdan? Y yo no soy la excepción. De que en algún momento de tu vida peleaste con tus hermanos. Se dijeron cosas hirientes, se dijeron cosas crueles. Yo a mi hermana, la que me sigue, como era casi de mi misma edad, o sea, peleábamos mucho, teníamos bastantes rencillas. Yo a mi hermana la agarraba como dicen, como punching bag de boxeo, pa, solo en el pico, como dicen vulgarmente, ¿verdad? Cuando peleábamos. Y ella también se defendía, hacía lo suyo y todo, pero nos amábamos, porque eran cosas de cipote, cosas que nunca pensábamos, cosas que no meditábamos, y así sucesivamente. Todos en algún momento de nuestra vida tuvimos un pleito
con nuestros hermanos, incluso con nuestros padres, de que a veces, ¿quién nos recuerda la famosa chancla voladora, verdad? Que venía y ¡pah! Te pegaba y cosas así, pero aún así en ese momento te sentías mal, pero después amabas a tu madre, amabas a tu padre. Por todas esas cosas, el amor debe de prevalecer. Entonces dice, soportados los unos con los otros, aguántense unos con otros, ámense. Eso va a hacer que la familia se fortalezca, crezca y se desarrolle, porque así debe ser. Hermano, usted no debe permitir de que nadie hable mal de ninguno de los miembros de su familia. Que empiecen a decir, no, es que mira, que tu hermano, cuidadito, porque ahí nos vamos a ir mal, ahí nos vamos mal, ¿verdad? No debe permitir eso. Usted siempre debe hablar bien de su familia. No debe de exteriorizar los problemas, las situaciones internas de su casa. A nadie le importa eso, hermano. A nadie le importa eso. Resuélvanlo en casa. Resuélvanlo en casa. Sánense, háblense, discutan esas cosas y van a ver cómo ustedes van a alcanzar la paz, cómo van a alcanzar el amor y la integridad dentro de su familia. Y como último punto, hermano, ya para terminar con este mensaje, que yo sé, hermano, yo he sentido la presencia del Señor y que el Señor te está hablando, hermano, está hablando a cada familia. Dice que esta familia, la familia que vive bajo la voluntad de Dios, valora su hogar. Escúchelo bien, valora su hogar. La familia tiene un valor, tiene un valor. Y nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Dice de la siguiente manera: todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. Ahí quiero quedarme. Todos deben de considerar el matrimonio como algo muy valioso. Toda familia empieza con la unión de una pareja, un hombre y una mujer. Así empieza una familia. Así se desarrolla una familia. Cuando dos almas, hombre y mujer, se unen y, como dice la Escritura, se hacen un solo cuerpo y traen hijos. Desde ahí empieza el valor. Desde ahí empieza el significado de una familia. Pero si usted no valora a su pareja, no valora a sus hijos, no valora su casa, no valora lo que sucede ahí, estamos mal. Estamos mal. Debemos dar el valor que corresponde a la familia, al hogar. Buscar la armonía, buscar el bienestar, buscar en que mi esposa se sienta amada, que tu esposo se sienta amado, querido, que, no sé, ¿verdad? En algunas familias tienen la costumbre que cuando el esposo viene a trabajar, ya la comida lo está esperando en su mesa, ¿verdad? Y así sucesivamente, aquel trato, aquel cariño de que los hijos pues le quitan los zapatos y le ponen las chanclas, y que le quitan la camisa y que le ponen la pijama, bueno, cosas así, hermano, donde dar un valor, donde aquel hombre que sale a trabajar sienta de que está haciendo algo por su familia, donde aquella mujer que igual sale a trabajar sienta que está haciendo algo por su familia, que los hijos sientan que honran a sus padres a través del estudio, sientan que honran a sus padres a través de su buen proceder, de ser ejemplos, de ser niños y niñas que sean de un buen hablar, que le digan, o sea, usted no se imagina, hijo que me mira, cuando a un padre le dicen, hombre, qué hijo el que tenés, qué ejemplo de muchacho, qué buenas calificaciones. Usted no sabe cómo a un padre se le llena el pecho de alegría, de emoción, cómo se siente de bendecido, porque ahí se da cuenta de que el sacrificio que hacen esas 8 horas trabajando fuera, partiéndose la espalda por su casa, valen la pena. Entonces hay que darle un valor al hogar, hay que darle un valor a la familia. En último punto, Proverbios 11:29, y quiero que se lo grabe, quiero que lo lleve ahí en su mente. Dice Proverbios 11:29:
Al que descuida su casa, nada le queda. Se lo repito. Al que descuida su casa, nada le queda. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted de su vida? Llegar a la vejez con sus hijos, con sus nietos y vivir una, podría decir, plenitud, en paz, sentirse orgulloso de que sus hijos son profesionistas, sus nietos, su esposa, aquella armonía, llegar a tu vejez y decir, viví, formé a mis hijos, formé a mi familia, saqué adelante el proyecto de vida que el Señor puso en mis manos, serví al Señor. Y el día que yo me vaya ya de este mundo, que el Señor me llame, yo dejo un legado, un legado aquí a seguir, donde mis hijos, mis nietos y los hijos de los hijos van a continuar ejerciendo ese legado. Eso es algo maravilloso. Pero para que esto acontezca, hermano y hermana que me observa, necesita que su familia viva bajo la voluntad de Dios. ¿De qué manera? Les recapitulo los puntos. 1, creer en Él, vivir su palabra, obedecer su palabra, servir a Dios, vivir en paz, amar y perdonar, y por último, valorar mi hogar. Cuando yo cumpla estos requisitos, cuando yo cumpla estos principios, podría decir principios bíblicos, porque todo te lo he explicado, te lo he manifestado de lo que dice la palabra. No es que a mí se me ocurrió o es que yo estaba pensando. No. Principios bíblicos. De cada uno de estos yo te di qué es lo que la Biblia dice referente a esto, porque es nuestro manual de vida, es nuestra guía para vivir. Recuerden eso siempre. Le invito, hermano y hermana, que hagamos una oración y que podamos pedir al Señor, ¿verdad?, por aquellas familias que aún dentro de la iglesia, hermano, hay problemas, hay familias que tienen problemas, hay familias que esconden sus problemas, hay familias que esconden sus tribulaciones y necesidades, pero hay que pedir al Señor siempre por el pueblo del Señor. Como parte del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos esa responsabilidad. Porque nuestra familia no solamente, ya como cuerpo de Cristo, nuestra familia no solamente es nuestra esposa y nuestros hijos. Nuestra familia es toda la congregación. Sí, hermano. Cuando ya eres parte del cuerpo de Cristo, tu familia es toda tu congregación. No les doy más cosas porque vamos a alargar más esto, pero hermano, cuando eres parte del cuerpo de Cristo, debes de orar por el cuerpo de Cristo. Debes de pedir por el cuerpo de Cristo. Porque las familias son el cimiento de la iglesia. Porque la iglesia no es el edificio de 4 paredes. La iglesia somos cada uno de nosotros. Somos cada una de las vidas. Somos, como dice la escritura, nosotros somos las piedras vivas, las que edifican ese muro, las que edifican ese templo. Nosotros somos esas piedras, nosotros somos esas rocas, nosotros somos esos bloques o qué sé yo. Nosotros somos los que formamos y edificamos la iglesia. Y por tanto es nuestro deber y obligación orar por la iglesia, orar por nuestra familia, que es el cuerpo de Cristo Jesús, nuestro Señor. Le invito a que ore conmigo ahí donde está. Señor Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por tu mensaje. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros aún a pesar de la adversidad, las fallas técnicas que
se presentaron, Señor, pero sabemos que tu palabra sigue, tu palabra tiene que continuar promulgándose, Señor. Y que aunque el enemigo no quiera, no le guste, Señor, vamos a seguir obrando, vamos a seguir manifestando tu mensaje, Señor. Te pedimos en este momento, en esta ocasión, Señor, por el cuerpo de Cristo, por las familias, Señor, que conforman tu sagrado y santo cuerpo, Señor. Por cada una de esas iglesias, por cada una de esas familias, Señor, alrededor de todo el globo, de todo el planeta, Señor, que han depositado su confianza en ti, que han puesto su corazón en tus manos, por aquellos siervos y siervas que aún están luchando porque su familia llegue a los pies del Señor. Te pido por esos hermanos y hermanas que sin desistir siguen luchando y confiando que un día, Señor, su familia estará rendida a los pies de Cristo como aquel carcelero, Señor, en el nombre de Jesús. A ti te damos gracias, Señor, por las familias que nos están viendo, por las familias que han podido deleitarse y disfrutar de este hermoso mensaje, de esta bella palabra, Señor, que tú has compartido con cada uno de nosotros, Señor. Te extendemos, Señor, la bendición, Señor, para aquellos hermanos que de igual manera nos miran allá en el extranjero, Señor. A mis padres, a mi madre, Señor, mis hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús, que nos ven, Señor, fuera de nuestra frontera, y muchos otros hermanos, Señor, que también así lo hacen. En el nombre de Jesús, a ti te damos la honra y la gloria en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Nuevamente, mis queridos hermanos y hermanas, quiero darles mi profundo agradecimiento, ¿verdad?, por haber visto este mensaje a través de esta señal, a través de esta transmisión. Lamentablemente, pues tuvimos una pequeña falla, pero sabemos que esto no interrumpió, no lo apartó, ¿verdad?, de la sintonía con el Espíritu, y esperamos que este mensaje sea de edificación para su vida. Esperamos que este mensaje pueda hacerle reflexionar y pensar más en su familia, y que su familia sea una familia conforme a la voluntad del Señor. Les saluda su hermano Norman Martínez, y que el Señor les bendiga. Hasta la próxima transmisión.